Cuando aquellas vecinas se mudaron justo frente a nuestra casa, nos dimos cuenta de que la convivencia con ellas no sería nada agradable. Eran unas mujeres muy ruidosas. Diariamente ponían la música a todo volumen y se hablaban a gritos, no como personas civilizadas. Recuerdo que yo le decía a mi madre que esas mujeres parecían estar vendiendo verduras en el mercado, pues algo así se gritaban entre ellas. Oye, mamá, estas vecinas apenas llevan unos días aquí y ya me están aburriendo. Ay, Viviana, tú solamente ignóralas, hija. Mira, mientras menos les hagas caso, menos vas a pensar que existen, y en poco tiempo ya van a estar pasando desapercibidas. Además, se ven de ese tipo de personas que lo único que quieren es llamar la atención. Pasaron los días y esas mujeres ya me tenían bastante aburrida. Estaba harta de ellas. Las hijas más o menos eran de mi edad, y se veía luego que eran unas buscapleitos. Por más que tratara de ignorarlas, ellas hasta parecían hacerlo a propósito, sobre todo cuando Memo y yo andábamos juntos. Memo era mi novio. Entonces, ellas se vestían muy provocativas. Solían salir con sus shorts y tops muy pequeños a barrer la calle o simplemente a tirar agua. Era obvio que buscaban cualquier pretexto para hacerse notar. Yo recuerdo que Memo me decía: ¿qué les pasa a tus vecinas, amor? ¿Por qué no se compran una vida propia? Mira que andar tratando de llamar la atención. Ya ni me digas, Memo, ya nos tienen aburridas a todos aquí en la casa, entre sus gritos y que no le bajan a la música. La verdad es que ya nos tienen hartos a todos los vecinos. Pues alguien debería de decirles algo, ¿no, mi amor? No, hombre, ¿qué les van a andar diciendo? Ya mejor hay que ignorarlos, como dice mi mamá. A esa gente es mejor no hacerle caso. ¿Sabes qué, mi amor? Yo creo que tienes razón. Además, hay que aprovechar ahorita estos días que me quedan aquí contigo. Ya casi se llega la fecha para irme. Yo lo siento por ti, que vas a tener que seguir soportándolas. Memo tenía razón. Así que los días siguientes mejor nos veíamos en otro lado que no fuera mi casa. Pasaron unos días más y una de esas noches yo no podía dormir. Recuerdo que se escuchaban ruidos en la azotea de mi casa. Era como si alguien caminara en medio de la oscuridad sobre mi habitación. Yo creo que así estuve por un par de horas. Tenía mucho miedo, tanto que no me animaba a salir de debajo de mis cobijas. En momentos se escuchaba como si un animal rasgara sobre el cemento del techo. Tenía miedo incluso de llamarle a mis papás. Finalmente, no supe a qué hora me venció el sueño. A la mañana siguiente, yo les platicaba durante el desayuno a mis padres y les preguntaba si ellos habían escuchado algo también, pero ellos dijeron que no habían oído nada raro. Ay, Viviana, ¿será que tu papá y yo acabamos tan cansados de tantas cosas que hicimos durante el día que no escuchamos nada, hija? Ya ves cómo caemos rendidos a diario, que solo la alarma del teléfono nos despierta por la mañana, hija. Pues yo también regresé cansada del trabajo, mamá, pero aún así no podía dormir. Qué extraño que ustedes no hayan escuchado nada. Se escuchaba muy fuerte. Así pasaron algunos días. Yo por las noches ocasionalmente volvía a escuchar esos ruidos. Incluso me estaba acostumbrando. Pensaba yo que algún ave estaría haciendo un nido o algo así, tal vez un gato incluso. Una tarde Memo, mi novio, estaría pasando por mí al trabajo. Quedamos de ir a tomar algo y a cenar, ya que Memo solía irse a trabajar por temporadas bajo contrato a Canadá, y al día siguiente él estaría yéndose de nuevo. Si todo salía bien, esta sería la última vez que estaríamos separados, porque de hecho, en días pasados yo también ya había metido mi documentación para ir a realizar trabajos temporales. Se trataba de ir 6 meses en la misma empresa para la que él trabajaba. Esta empresa pagaba muy bien
y lo único que tenías que hacer era pulir pisos en tiendas y bodegas grandes durante las noches. Cuando él llegó a mi trabajo, yo lo percibí un poco extraño, algo frío en su manera de hablarme, incluso hasta distraído. ¿Qué te pasa, Memo? ¿Te sientes mal o qué onda? ¿Por qué me estás hablando así de cortante? Pues ahora que lo mencionas, sí me siento algo extraño, Viviana. Pues si quieres irte a descansar, amor, vas a tener un viaje muy pesado. De cualquier forma, me gustaría acompañarte mañana al aeropuerto. Yo que más hubiera querido que te quedaras conmigo esta noche, pero si no te sientes bien, pues mejor vete a descansar. Pues sí, Viviana, ya después habrá más oportunidad para estar juntos. Además, no te preocupes, mis papás me van a llevar a tomar el vuelo. Si todo salía bien, Memo estaría viajando al día siguiente. Transbordaría en Estados Unidos y desde ahí él se estaría comunicando conmigo. Al día siguiente yo me encontraba algo triste. Aún no pasaba ni un día y ya lo estaba extrañando. Entonces más o menos se dio la hora en la que él se estaría comunicando conmigo. Sin embargo, nunca me llamó. Yo no quise molestarlo. Pensé que tal vez su vuelo se había retrasado. Pero pasó un día completo y sería la hora en que se suponía él iba a llegar a Canadá. Él seguía sin comunicarse conmigo. Yo estaba bastante preocupada. Entonces decidí escribirle, pero mi mensaje nunca le llegó. Pasaron los días y yo le llamaba por teléfono. Él nunca atendió mi llamada. Yo estaba muy preocupada. Estaba segura de que le había pasado algo. Los días seguían transcurriendo. Fue entonces cuando decidí ir a la casa de sus papás. Necesitaba saber de él. Esa tarde, al salir de trabajar, me dirigí a su casa. Fue su mamá quien me abrió la puerta. Viviana, ¿cómo estás? Pues dentro de lo que cabe bien, señora, pero estoy bastante preocupada. No he sabido nada de Memo. No quería molestarla, pero solo quería saber si él está bien. Ay, Viviana, hasta vergüenza me da contigo. No sé qué le pasó a mi hijo. Pues, ¿qué no sabías? Él no se fue a Canadá. Yo pensé que al menos iba a tener la decencia de terminar contigo, hija. ¿Pero por qué iba a terminar conmigo, señora? Si todo está bien entre nosotros. Además, no es la primera vez que él se va a trabajar a Canadá. Y cuando regresa, nosotros seguimos con nuestra vida de siempre. No, pues entonces te mintió, Viviana. Él al final decidió no irse. Ay, señora, con razón ni quiso que lo acompañara al aeropuerto. Mira, Viviana, te lo voy a decir yo, solo porque esto era responsabilidad de mi hijo. Además porque ambas somos mujeres. Mira, mi hijo ya anda con otra muchacha. Ya hasta vino a metérmela aquí en la casa el otro día. Te lo digo para que sepas si más adelante Memo no se quiera aprovechar de ti. Señora, muchas gracias por decírmelo. No sabe cuánto aprecio que usted sea tan honesta. Y en cuanto a su hijo, la verdad no sé qué pasó, pues si nosotros estábamos bien. Evidentemente, la tristeza que sentí cuando la mamá de Memo me puso la verdad sobre la mesa fue tan intensa para mí que, a partir de esa fecha, yo entré en una depresión que solamente se fue agravando con el paso de los días. Mis papás hacían lo que podían para ayudarme. Incluso perdí mi trabajo. Me la pasaba encerrada en mi habitación y no quería siquiera bajar a comer. Los pocos alimentos que ingería me los comía porque mi mamá me los llevaba a mi cuarto y se quedaba conmigo platicando y procuraba que yo me alimentara. Ten, Vivi, te traje unos taquitos. Anda, cómetelos, por favor. No tengo hambre, mamá. Más tarde yo bajo a tomar algo del refrigerador. Nada de eso, Viviana. Tienes que comer. Mira nada más cómo estás ya de flaca. Mi madre tenía razón. Yo en poco tiempo ya estaba muy delgada y con debilidad, tanto que mis padres decidieron llevarme al médico. Yo no quería ir, no tenía ganas de nada, ni siquiera de seguir viviendo. Pero lo más extraño es que con el paso de los días,
Ni siquiera sentía que extrañara a Memo. Era simplemente como si ya no quisiera continuar con mi vida. No le veía sentido. Una noche, mientras mi papá regresaba de trabajar, entró bien enojado a la casa. Llegó gritando y azotando la puerta. «Ese cabrón sinvergüenza. No lo quiero ni ver porque le voy a partir su madre». «Pues, ¿qué traes, Juan? Cálmate, viejo». «Ese pinche muchacho, el Memo, ahí está bien a gusto en la casa de enfrente, sentado en la banqueta platicando con la hija de la vecina». Yo desde mi habitación ya había escuchado todo, pero eso no era nuevo para mí. Yo ya lo sabía. Era común que los mirara desde mi ventana, llegar a oírse juntos. Nunca les comenté nada a mis padres, porque ya sabía cómo se iban a poner. En especial mi papá. Ese tipo de cosas lo hacía ponerse muy agresivo. ¿Cómo no hacerlo, si se trataba de mí, de su hija, su más preciado tesoro? Para ese tiempo, ellos ya me habían tenido que llevar a consulta médica. La doctora me atendió y me dijo que tendría que ir con un nutriólogo. Además, le pidió a mis padres que buscaran el apoyo de un psicólogo para mí. Ellos hicieron un gran esfuerzo para pagar las consultas de un profesional de la salud mental, pues aseguraban que yo tenía algún trauma debido a la ruptura con Memo. Yo sabía que mi mente estaba bien, lo que yo sentía iba más allá, algo en mi interior. Eso me incitaba a terminar conmigo misma. Era como un sentimiento muy extraño, porque aunque era en contra de mi voluntad, sentía que lo hacía conscientemente. Mis padres pensaban diferente. Ellos insistían en que continuara con las terapias, sobre todo porque no me creían nada de lo que yo les decía, tampoco cuando yo seguía insistiendo con ellos acerca de que por las noches, en la azotea de mi habitación, escuchaba ruidos muy extraños, y como ellos no escuchaban nada, lo más fácil era pensar que yo me estaba volviendo loca. Lamentablemente, eso no era todo, pues yo por las noches solía presenciar algo más. Memo, de manera muy sinvergüenza, todas las noches iba a visitar a la vecina. Se la pasaban en su auto. Yo desde mi ventana solía verlos. Sentía la necesidad de presenciar cómo era que ellos se cambiaban al asiento trasero y se empezaban a besar apasionadamente, para después tener relaciones de manera muy descarada en la vía pública. Al ser de madrugada, yo creo que yo era la única persona que los miraba. Ella sabía que yo los espiaba. Estoy segura de que me miraba desde lejos. También estoy segura de que se burlaba de mí mientras tenían relaciones. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que precisamente cuando por fin Memo se iba de ahí, era cuando empezaban a ocurrir cosas extrañas en mi azotea. Una mañana, mi madre entró en mi habitación. Venía un poco asustada. «Viviana, acabo de hablar con tu papá. Ahorita va a conseguir una escalera grande para subirse al techo». «¿Por qué, mamá? ¿Se descompuso algo o qué?» «No, no es eso, hija. Lo que pasa es que hoy muy temprano vino la vecina de al lado. Venía con su esposo. Querían hablar con nosotros. Cuando tocaron a la puerta yo abrí normal. Entonces ella le dijo a su esposo: a ver, pues tú diles pues lo que viste». Entonces él tomó la palabra y nos dijo: «Fíjense, vecinos, que pues mi esposa no me cree mucho, ¿verdad? Pero aún así le insistí en que me acompañara a hablar con ustedes. Anoche yo salí muy tarde de trabajar, ya de madrugada. Entonces cuando venía, pues la calle estaba muy oscura, pero alcancé a ver en su azotea algo que me llamó mucho la atención. Primero me aseguré de que no era nadie de aquí de su casa. Ya después vi que eran las vecinas de enfrente. Andaban dando vueltas como si anduvieran bailando en el techo. Yo que ustedes me subía a ver si no le hicieron alguna maldad». En ese momento, según me comentó mi mamá, la vecina interrumpió a su esposo
y a palabras de ella le dijo: «Oye viejo, pero si no estás seguro, imagínate que ya andes metiendo a las vecinas en chismes y ellas no hayan tenido nada que ver. Es que miren vecinos, aquí mi esposo pues como que siempre ha tenido la habilidad de ver cosas que la demás gente no podemos ver. Es como si tuviera un sentido muy abierto, o no sé cómo explicarlo. Y siempre las cosas que anda viendo son medias paranormales, en pocas palabras. Pues les agradecemos mucho, señores. Ahorita mismo voy a conseguir una escalera para subirme». Según lo que me platicó mi mamá, ella y mi papá se quedaron pensando por un rato, hasta que decidieron que sí lo harían. Entonces mi papá se fue con un vecino a conseguir una escalera. Después de un rato, miramos que mi papá había conseguido por fin una escalera para subirse. Estaba muy larga. Yo tenía miedo de que cayera desde el segundo piso. Después de un rato más, escuché que mi papá le gritó a mi mamá desde lo alto de la azotea: «A ver, mujer, consígueme unas bolsas negras. Ahorita bajo por ellas». Mi mamá fue rápido y le pasó un par de bolsas, de esas grandes, de las que se ocupan para la basura. Después de un rato más, él bajó de la azotea. «Mira nada más, vieja, cuánta porquería me vine a encontrar ahí arriba». Mi madre y yo salimos al patio. Ahí mi padre había colocado la escalera para subir al techo, pues era el único lugar por el que alguien podría subir. En cuanto él bajó, colocó las bolsas en el piso. Estaban llenas de algo que nos dejó con la boca abierta. «¿Pero qué es eso, papá?» «Pues esto parece pura brujería, mija. Mira nada más». Mi padre, después de abrir las bolsas, tomó el palo de una escoba y empezó a remover lo que éstas contenían. Ahí dentro había huesos y cenizas. Él en ese momento estaba entre asustado y muy molesto. «Es seguro que fueron esas viejas argüenderas que tenemos por vecinas. Además de todo salieron brujas las desgraciadas. ¿Qué vas a hacer con eso, viejo?» «Pues qué más, los voy a tirar a la basura. Ahorita vengo». Esa misma tarde, un poco después de que él se deshiciera de todo, dijo que se metería a bañar. Se sentía sucio, decía él. Era obvio que se sintiera así, pues había estado recogiendo todo aquello que estaba tirado en la azotea con sus propias manos. En casa teníamos más preguntas que respuestas. Para empezar, no nos explicábamos cómo era que las vecinas habían podido llegar hasta nuestro techo, pues no había manera ni de subir ni de bajar, y aún así, ¿cómo es que solamente yo podía escucharlas? Con todo lo que había ahí en el techo, mi padre decía que él y mi madre también hubieran tenido que haberse dado cuenta de que alguien andaba ahí arriba, y sobre todo, bailando y brincando como les había dicho nuestro vecino. Pasaron un par de días, y yo me seguía sintiendo igual o peor. Una mañana al despertar, yo sabía que ese día tendría una cita para continuar con mis terapias. Sin embargo, mi padre aún se encontraba en cama. Decía que se sentía muy mal. Mi madre le preguntaba el por qué aún no se levantaba. Él no decía nada, solo porque mi madre le insistía en que debía decir si le dolía algo, pues quería llevarlo al médico, porque mi padre es una de esas personas que nunca se queja de nada. Si algo le duele, prefiere no decirlo y aguantarse hasta que se le pasa el dolor. Yo creo que le tiene miedo a los doctores. ¿Qué tienes, viejo? ¿Ya estás otra vez con tu dolor de espalda? Es que no debiste cargar aquellas escaleras tú solo. Entonces, al darse cuenta de que mi mamá no se iba a dar por vencida, él le dijo que la noche anterior había ocurrido algo mientras él dormía, algo que lo había despertado, y que después de eso, además de no poder volver a dormir, había sentido mucha debilidad. Se sentía muy pesado. Está bien, pero no me vayas a juzgar de que estoy loco, mi amor. Esta madrugada mientras dormía, sentí que me sofocaba.
No podía respirar. Eso me hizo despertar con un ataque de pánico. Cuando abrí los ojos, en medio de la oscuridad, miré como si una mujer, ya bastante anciana y de pelo largo, estuviera parada encima mío. Su rostro estaba cubierto por su cabello. Estaba encorvada hacia adelante y sus manos colgaban encima de mi pecho. Ella tenía unas uñas enormes y negras, como llenas de tierra. Al principio creí que estaba soñando, pero yo estaba muy consciente de lo que ocurría. Estaba aterrado porque esa mujer miraba hacia abajo, pero no hacía nada, solamente estaba ahí de pie encima de mí. Entonces comencé a rezar lo que me acordé. Ya ni supe si era un Ave María o un Padre Nuestro. Fue entonces cuando ella se fue difuminando en el aire. Era muy extraño, algo parecido al humo, pero más denso. No sé cómo explicarlo. Después de que eso pasó, yo me empecé a sentir con mucha pesadez. No pude volver a dormir y así estuve hasta que amaneció. Recuerdo que mi madre estaba muy pero muy preocupada, ya no solo por mí, ahora por mi papá. Ay, viejo, yo creo que con lo que agarraste el otro día del techo, se te subió un difunto. Déjame consigo a alguien para que te rece. Hasta ese momento, mis padres ni siquiera relacionaban aquella brujería con lo que a mí me estaba ocurriendo. Apenas sí se daban una idea, y eso tan solo por lo que nuestro vecino miró aquella madrugada cuando venía de trabajar. A pesar de todo, ellos seguían pensando que mis comportamientos autodestructivos se debían a la traición de amor que sufrí por parte de Memo. A pesar de que todo en casa se volvía más denso y negativo, ellos no actuaron de inmediato. Dejaron pasar mucho tiempo. Eso tampoco me lo explicó, pues aunque estábamos conscientes de que lo que acontecía en casa no era normal, ellos continuaban sin hacer nada. Habían entrado al mismo círculo de autodestrucción en el que yo me encontraba. En casa seguían pasando cosas extrañas. Ahora también escuchaba ruidos debajo de mi cama, ya no solamente en la azotea. Me era imposible dormir. Tenía miedo todo el día. Mi madre era la que menos estaba resultando afectada durante todo este tiempo. Al menos no en las cosas sin explicación, pero sí en la atención que nos tenía que dar a mi padre y a mí, ya que él tenía problemas para seguir trabajando, y en cuanto a mi salud mental, el psicólogo decidió que sería necesario canalizarme con un psiquiatra. Y así fue. Dentro de muy poco tiempo, este especialista me estaba recetando calmantes para poder conciliar el sueño, o simplemente para estar tranquila durante el día. Yo, para ese tiempo, ya no salía de la casa. Pensaban que tenía episodios de esquizofrenia. Sin embargo, lo que les hizo en realidad buscar ayuda en casa fueron las crecientes pesadillas que ahora tenía mi padre. Pero no solo era eso. Por las mañanas, despertaba con marcas en su cuerpo. Eran evidentes huellas de fuertes rasguños. Él juraba y perjuraba no saber en qué momento ocurría. Solo sabía que pasaba mientras él estaba dormido. Ahora sí, mis padres estaban espantados de verdad y muy preocupados, sobre todo mi mamá, la más consciente de los tres en ese momento. Así que ella, con toda la pena del mundo, pensó que los vecinos podrían saber cómo actuar en estas situaciones, en específico el señor, el mismo que veía cosas que nosotros no podíamos ver. Entonces mi madre le pidió que fuera a nuestra casa. Cabe mencionar que nuestro vecino nunca supo nada acerca de los huesos y las cenizas que mi padre había bajado del techo. Él solo se había limitado a informarles aquello que había visto desde lejos, encima de nuestro domicilio. Ese mismo día, siendo aún temprano, el esposo de la vecina fue a nuestra casa. «Ya vine, señora. ¿Para qué soy bueno?» «Buenos días, vecino. Quisiéramos pedirle un favor. ¿Recuerda que hace un tiempo usted nos dijo que había visto algo extraño encima de nuestra casa?
Sí, claro, señora, ¿cómo olvidarlo? Bien, pues resulta que después de que usted nos informó, mi esposo subió a la azotea y ahí encontró cosas muy extrañas. Dentro de un par de bolsas bajó del techo varios puños de huesos y también cenizas como de pequeñas fogatas. Pues a partir de esa fecha han estado ocurriendo cosas como algo siniestras, por decirlo de alguna manera, a tal grado de que hay veces que mi esposo despierta por las mañanas con rasguños en todo su cuerpo. Uy, vecina, pues eso es muy malo. ¿A poco desde que bajaron eso del techo, ni a ustedes ni a la casa les han hecho alguna limpia? No, vecino, la verdad no. Nosotros qué íbamos a imaginar que a mi esposo le iba a ocurrir esto. ¿Y qué hicieron entonces con los huesos, vecina? No, pues nada más los tiramos a la basura. Mire, señora, como quiera, pues ya están hechas las cosas. Ya no se preocupe por eso. Yo hace mucho tiempo solía ver muchas más cosas de las que miro ahora. No, hombre, yo no estaba en paz. Desde que era niño miraba gente que ya no estaba en este mundo. Si yo le platicara cómo me atormentaban, no podía ni dormir. Y no es porque alguien me hubiera echado un mal. Nada de eso. Yo nací así. Lo mío es de familia. A mi señor padre le pasaba lo mismo. Pero mire, a donde quiero llegar es que ya más grandecito me llevaron a que me cerraran el ojo. Y aún así, después de haberme rezado, pues yo seguía percibiendo cosas raras, pero pues ya no se comparaba con lo que antes me pasaba. Pero de que me sirvió su ayuda, me sirvió. No sé si aún viva aquel señor que me ayudó. Yo creo que sí. Pues en aquel tiempo él no era muy grande de edad. Si quieren, pues yo los llevo a ver qué les dice. Miren, ese señor está enfrente del parque que está por la presa. Si no me equivoco, cuando he llegado a pasar por ahí, aún se ve mucha gente que llega a su consulta. ¿De verdad haría eso por nosotros, vecino? No quisiera abusar de su amabilidad. Claro que sí, hombre. Pues cuenten conmigo. Yo que he vivido eso en carne propia, sé lo que se siente. Si tiene oportunidad, pues vamos de una vez. Mi madre no lo pensó dos veces y le pidió a mi papá que se subiera al coche, que el vecino les iba a decir dónde es que vivía aquel señor. Cuando iban a salir de la casa, el vecino se detuvo y le hizo una pregunta a mi madre. Oiga, señora, pero no van a llevar a Viviana. Si mi instinto no me falla, ella es la que más necesita la ayuda en esta casa. Se ve que ya tiene tiempo que le están pasando esas cosas, ¿verdad? No, ¿cómo cree, vecino? Viviana lo que tiene es que está muy afectada desde que su novio la dejó por la vecina. Mire, señora, no es mi intención meterme más allá de donde me ha pedido ayuda, pero tiene que hacerme caso. Lo que Viviana tiene también es parte del trabajo. De hecho, y por lo que puedo ver, esta cochinada de los huesos más bien iba dirigida para ella. Ya lo de su esposo pues le está ocurriendo porque agarró esa cochinada con sus manos cuando lo iba a bajar de la azotea. Ay, vecino, no me diga esto. En serio. Y nosotros que ya tenemos tiempo llevándola hasta con el psiquiatra. Pero ahora que me lo dice, pues puede ser que tenga razón. Ella empezó así desde que Memo se fue con aquella muchacha. Ahora todo tiene sentido. Aunque ahora parezca todo muy evidente, cuando en casa vivíamos toda aquella bola de acontecimientos, las cosas no parecían tener relación, al menos no para mis padres, porque yo estaba tan mal que aunque el vecino lo haya dicho directamente, yo no estaba bien mentalmente para ese momento. No podía comprender lo que ocurría, sobre todo por la medicina que me estaba recetando el psiquiatra. Finalmente nos llevaron a aquel lugar y, efectivamente, ahí estaba un señor, ya bastante grande de edad. Recuerdo que cuando llegamos, en la parte exterior de su casa, había colocadas algunas sillas y unas bancas de madera que funcionaban como sala de espera para la gente que lo iba a ver en busca de ayuda. Al parecer ese señor era muy conocido,
Fueron literalmente horas las que estuvimos esperando nuestro turno. Mientras tanto, pudimos ver que al señor lo venían a buscar de muchos lugares. Era mucha la gente que estaba esperando. Cuando por fin llegó la hora de que el señor nos atendiera a mi padre y a mí, él ya estaba insistiendo en que mejor nos regresáramos a la casa. Yo, la verdad, ni siquiera sabía dónde estábamos, ni tampoco qué iba a pasar en ese lugar. Mi madre y el vecino eran los que estaban encargándose de guiarnos y de decirnos qué era lo que teníamos que hacer. Entonces entramos a la casa. Mi madre me llevaba del brazo y mi papá caminaba junto a nosotras. El vecino dijo que mejor nos esperaba ahí afuera. «Buenas tardes, pásenle por aquí. Pero mire nada más cómo viene esta muchacha, señora. Está medicada, ¿verdad?» «Así es, señor. Ya tiene tiempo siguiendo un tratamiento con el psiquiatra. Desde que decía que escuchaba cosas en la casa. Pero gracias a un vecino nuestro que lo conoce a usted, es que estamos aquí. Él está seguro de que mi hija trae un mal. Y mire, mi esposo aquí presente, pues también resultó afectado por accidente». Mi madre le explicó todo a aquel señor, desde que Memo me había abandonado y cómo lo había hecho, hasta cuando mi padre se había encargado de bajar aquello de la azotea. El señor pareció tomarlo todo con calma, pero dice mi madre que, aunque él tratara de estar tranquilo, en el fondo se le notaba cómo estaba enojado, muy molesto. Ella dice que en la manera que el señor rezaba y hacía trabajos como de limpia con velas y remedios que nos estaba untando, se dio cuenta de que traía mucho coraje con las personas que me habían hecho esto. «Mire, señora, las viejas que le hicieron esto a su hija y por consiguiente a su esposo son personas que son muy unidas y esto las hace tener mucho poder. Sin embargo, para mí no es nada. Yo ya me las sé de todas. Si supiera cómo han de andar ellas ahorita retorciéndose de enojadas. Pero ya no les van a poder hacer nada. Mire, váyase usted por unas macetitas de estas. Son plantitas de hierbas de olor. Y también consiga estas piedras que le voy a anotar aquí. Yo le aconsejo que vaya aquí al centro para que no se tarde. Su hija y su esposo que me esperen aquí afuerita mientras atiendo a otras personas». Mi madre salió rápido y el vecino le hizo favor de ayudarle a conseguir algunas cosas que necesitaban. Cuando por fin regresaron, ella pasó de nuevo con el señor curandero. Lo que hizo ese señor fue prepararle las plantas con las macetitas y curarlas a manera de protección para que con esto esas brujas ya no se acercaran más. Incluso le pidió que colocara un par de esas macetas en la azotea. Mi padre tendría que estar subiendo a cuidarlas para mantenerlas vivas, al menos mientras esas mujeres dejaran de molestarnos. A sugerencia del señor curandero, yo seguí con el tratamiento psiquiátrico durante algún tiempo, pero estaba seguro de que muy pronto me lo podrían ir retirando. No fue fácil ni rápida mi recuperación. A diferencia de mi padre, él de inmediato dejó de tener pesadillas, ya tampoco recibía aquellos rasguños mientras dormía. A mí me llevó alrededor de 3 meses ir dejando el tratamiento. Esto fue paulatino. Mi avance durante las consultas con el psiquiatra fueron muy evidentes para él. De verdad yo volví a ser la misma que era antes. Durante ese tiempo me fue imposible recuperar mi trabajo. Esto me tenía algo bajoneada emocionalmente. Pero entonces ocurrió algo inesperado, algo que ya ni siquiera recordaba. Era una notificación en la que me informaban que oficialmente tenía un permiso para ir a trabajar a Canadá. Ya solamente era cuestión de hacer algunos trámites en la embajada, pero eso de verdad me puso muy feliz. Por fin, después de tanto esperar, había llegado el momento de irme a trabajar mi primer temporada a Canadá. Mis padres, aunque preocupados,
también estaban muy felices por la oportunidad que estaba teniendo. Durante mi estancia en Canadá, lo que más me preocupaba eran esas mujeres. Tenía miedo de que pudieran buscar hacerles un mal a mis padres. Ellos también estaban preocupados, tan solo porque yo estaría sola en un país lejano. Pero por otra parte, a ellos les preocupaba que yo pudiera recaer en algún efecto relacionado con aquel tema de la brujería. Afortunadamente ni a mí ni a ellos nos ocurrió nada malo. No puedo decir lo mismo de Memo y de las vecinas, pues según lo que me contaron mis papás cuando yo regresé a casa después de mis primeros 6 meses de trabajo lejos, a ellos sí que les había ido muy mal. Ya después de que ellos me recibieron con abrazos y besos y que me volví a establecer en la casa, fue inevitable preguntarles por ellas, ya que desde mi regreso no las había vuelto a ver. Ay, mija, mira que nosotros no te quisimos platicar nada mientras tú estabas lejos, pero Memo se volvió loco. No sabemos qué relación tenían exactamente esas mujeres con él, pero después de que te fuiste, ellos empezaron a pelear mucho, tanto que en un par de ocasiones tuvo que venir la policía a calmar las cosas, pero la paz duraba apenas unos días, porque después volvían a discutir. Era como si lo hicieran todos contra todos. El punto es que una noche, como ya era costumbre, se empezaron a escuchar gritos y más gritos. Memo parecía incontrolable. Entonces se empezaron a escuchar explosiones fuertes, como de disparos. Y efectivamente eso fue, hija. Memo les disparó a las 3, a la madre y a las 2 hijas. Después él intentó quitarse la vida, pero la policía y la atención médica llegó rápidamente. Ahorita lo último que supimos es que Memo está detenido. Quién sabe cuánto tiempo vaya a pasar en la cárcel, hija, pues son 3 crímenes los que cometió la misma noche. La noticia fue muy triste para mí. Nunca me imaginé que aquel joven con el que yo pensaba pasar el resto de mi vida fuera a terminar de esta manera por culpa de las maldades de esas 3 mujeres. Quién sabe qué trabajo habrán hecho con él, pero lo que les pasó a ellas me dejó bien en claro que todo en esta vida se regresa. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Te pido también por favor que compartas este relato. Esto fue Historias de terror reales.